¿Qué tal, mi gente querida? Bienvenido una vez más. Ya estamos en vivo hoy, 3 de abril de 2026. Antes de comenzar, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Déjanos tu like, activa la campanita y acompáñanos en esta comunidad que sigue creciendo con fuerza. Tu respaldo es fundamental para que sigamos llevando información firme, sin miedo y sin censura. Ahora sí, arrancamos. Hay crisis que no comienzan revelando la derrota de una potencia. Comienzan revelando algo más peligroso: su pérdida gradual de control. Y eso es lo que vuelve este momento tan inquietante. Porque aquí no estamos viendo únicamente un choque entre Washington y Teherán. No estamos viendo solo amenazas, movimientos militares, petróleo, mercados y presión diplomática. Estamos viendo algo más delicado, algo más oscuro y bastante más comprometedor. Estamos viendo el instante en que la fuerza empieza a dejar de parecer dominio y comienza a parecer desesperación. Durante años, Donald Trump cultivó una imagen obsesiva calculadora, la del hombre que aprieta, la del líder que impone, la del negociador que eleva la presión hasta obligar al otro a ceder, la del poder que no vacila, la del poder que no retrocede, la del poder que no conviene o que no convierte la amenaza en instrumento de mando. Pero toda política construida sobre la intimidación arrastra una trampa. Que llegue el día en que la amenaza deje de infundir respeto y empiece a revelar necesidad. Necesidad de cerrar, necesidad de imponer, necesidad de no parecer débil, necesidad de sostener una imagen, aunque el tablero real ya no responda del mismo modo. Y cuando una potencia entra en ese punto, cada gesto cambia de significado. La dureza deja de parecer claridad. La presión deja de parecer control. La retórica deja de parecer estrategia y empieza a oler a otra cosa. Empieza a oler a ansiedad, a contradicción, a sobreextensión. Eso es exactamente lo que vuelve esta crisis tan peligrosa. Porque cuando el hombre más poderoso del mundo amenaza, endurece el tono, exige fuego, eleva el pulso, y aunque no logre fijar una salida nítida, el problema deja de ser solo militar, pasa a ser político, pasa a ser psicológico, pasa a ser histórico. Lo percibe el rival, lo percibe el aliado o los aliados, lo perciben los mercados y empieza a percibirlo también una sociedad que ya no escucha solo discursos de fuerza, sino facturas, inflación, riesgo y desgaste. Por eso, esta crisis no debe leerse desde el reflejo fácil, no debe leerse como una simple demostración de músculo, no debe leerse como si castigar equivaliera automáticamente a ordenar. Porque la verdadera pregunta no es quién puede destruir más. La verdadera pregunta es
¿quién está controlando el costo? ¿Quién conserva la iniciativa real? ¿Y quién empieza a quedar atrapado dentro de la lógica de amenaza que él mismo ayudó a desencadenar? Ese es el umbral de este análisis. No para repetir consignas, no para aplaudir reflejos de fuerza, no para confundir ruido con ventaja estratégica, sino para examinar una posibilidad mucho más incómoda, que detrás del lenguaje de firmeza se esté incubando una pérdida de autoridad mucho más seria de lo que muchos quieren admitir. Porque a veces una potencia no empieza a debilitarse cuando pierde bombas, barcos o capacidad de castigo. Una potencia empieza a debilitarse cuando el mundo descubre que puede destruir muchísimo y aún así no logra disciplinar la realidad. Hay errores de poder que no empiezan con una derrota, empiezan con una ilusión. La ilusión de que amenazar mucho equivale a controlar mucho. La ilusión de que tener más armas equivale a tener más dominio. La ilusión de que una superpotencia puede empujar al borde del abismo a un adversario sin terminar mirando ella misma hacia abajo. Eso es lo que hoy estamos viendo entre Donald Trump e Irán. Y conviene decirlo de frente. Lo que parecía una exhibición de fuerza empieza a parecer una trampa estratégica. Porque en todo esto hay una ironía brutal. Durante años, Trump vendió una imagen precisa de sí mismo. De sí mismo. El hombre duro, el negociador temible, el ejecutor, el líder que entra, presiona, arrincona y sale con ventaja. Pero cuando la crisis se volvió real, cuando el petróleo saltó, cuando los mercados empezaron a temblar, cuando la gasolina comenzó a golpear el ánimo social, cuando la guerra dejó de ser consigna y empezó a convertirse en costo, apareció otra cosa. Apareció la ansiedad. Y en geopolítica, la ansiedad se huele. El rival la huele. Los mercados la huelen. Los aliados la huelen. Y cuando todos huelen lo mismo, la intimidación empieza a perder valor. Porque el problema no es solo que Trump amenace. El problema es que amenaza, aplaza, vuelve a amenazar, insinúa acuerdo, endurece el tono, retrocede en el reloj y luego intenta vender optimismo mientras el tablero se incendia. Eso no proyecta control. Eso proyecta vacilación. Y un adversario como Irán, que lleva décadas aprendiendo a sobrevivir bajo presión, detecta muy rápido cuando la fuerza del otro tiene un punto vulnerable. Ese punto vulnerable tiene nombre. Y ese nombre es economía. Porque esta crisis no se quedó en el lenguaje militar. Se metió en la circulación del petróleo. Se metió en el nervio energético del planeta. Se metió en el estrecho de Hormuz
que no es una ruta cualquiera, es una arteria, un cuello de botella del sistema mundial. Un lugar donde no hace falta destruir medio planeta para desordenarlo. Basta con perturbarlo. Basta con amenazarlo. Basta con volver incierto el paso. Y ahí está una de las lecciones más duras de esta crisis. Irán no necesita derrotar militarmente a Estados Unidos para hacerle daño. Le basta con encarecerle la confrontación. Le basta con sembrarle inestabilidad. Le basta con recordarle al mundo que hay un shock point estratégico donde un actor sanciona, golpea y acorralado todavía puede incendiar la cuenta global. ¿Sí? Eso es poder asimétrico. Y ese poder asimétrico hoy está dejando al descubierto una contradicción central del trumpismo geopolítico. Mucho espectáculo de fuerza, pero escaso control sobre las consecuencias del espectáculo. Porque cada barco retenido, cada amenaza sobre el tránsito, cada salto del petróleo, cada sobresalto bursátil, cada protesta por precios internos, va erosionando algo más importante: la narrativa de que esto estaba bajo control. Y cuando una Casa Blanca empieza a perder la narrativa, empieza a perder mucho más que la narrativa. Empieza a perder autoridad. Aquí hay otro punto todavía más inquietante. Irán no solo está resistiendo, Irán está enseñando. Está enseñándole al mundo que las normas internacionales pueden ser desafiadas a bajo costo relativo. Está enseñando a otros actores hostiles que el comercio mundial puede ser usado como rehén. Está enseñando que la libertad de navegación, que durante décadas fue tratada como un principio casi sagrado del orden global, ya no parece tan intocable. Y cuando un precedente así se instala, el problema deja de ser iraní, pasa a ser sistémico. Porque otros observan, China observa, Rusia observa, las milicias aliadas observan y los estados revisionistas observan. Y todos aprenden la misma lección: que no siempre hace falta ganar una guerra para debilitar a la potencia dominante. A veces basta con volver insoportable el costo de su reacción. Ese quizás sea el golpe más delicado de esta crisis. No un golpe sobre una base, no un golpe sobre un buque, no un golpe sobre una instalación, un golpe sobre la idea misma de supremacía incuestionable. Porque sí, Estados Unidos puede destruir más, puede bombardear más, puede desplegar más, puede escalar más, pero cada paso adicional también puede hundirlo más en una ecuación que ya no controla por completo. No controla por completo. Y eso es exactamente lo que no querían
escuchar quienes vendieron esta ofensiva como una demostración limpia de fuerza. Porque una cosa es castigar, otra cosa es resolver. Una cosa es destruir parte del arsenal convencional iraní. Otra es producir un resultado estratégico favorable. Y hasta ahora, la pregunta incómoda sigue intacta. ¿Qué ha resuelto realmente esta guerra? ¿Ha neutralizado de forma definitiva la amenaza? La respuesta es no. ¿Ha estabilizado la región? También es no. ¿Ha reforzado la credibilidad global de Washington? Eso está o es discutible. ¿Ha abaratado el costo estratégico del enfrentamiento? Todo lo contrario. Y ahí hay algo todavía peor. Puede haber fortalecido dentro de Irán la conclusión más peligrosa de todas, que sin una disuasión nuclear real, el régimen seguirá siendo vulnerable a campañas de asfixia y castigo. Dicho sin rodeos, si después de todo esto Teherán concluye que necesita la bomba más que nunca, entonces la guerra no habrá contenido el riesgo, la habrá multiplicado. Eso sería demoledor, porque significaría que una operación lanzada en nombre de la seguridad terminó empujando el problema hacia un escalón más alto, más peligroso y más difícil de desactivar. Y mientras eso ocurre, en Washington aparece el fantasma que nadie quiere nombrar demasiado rápido: la escalada terrestre. Más marines, más presencia, más presión, más insinuaciones sobre terminales petroleros, zonas costeras y reservas estratégicas. Y ahí es donde el discurso de la fuerza empieza a acercarse a su zona más tóxica. Porque el historial estadounidense en guerras que prometían control y terminaron en desgaste es demasiado largo, demasiado costoso, demasiado humillante como para que esta posibilidad pueda venderse con ligereza. Irán no está tan lejos de la memoria. Afganistán tampoco. La diferencia es que aquí el tablero viene todavía más cargado de energía global, más cargado de rutas marítimas, seguridad israelí, rivalidad regional, presión interna en Estados Unidos y sobre todo la observación activa de Moscú y Pekín. Y una economía internacional que ya no tiene margen psicológico para otro gran desorden prolongado. Por eso una incursión mayor no se leería como firmeza, se leería como un hundimiento, como expansión de misión, como admisión implícita de que la estrategia inicial no produjo el efecto prometido. Y luego está el problema más venenoso de todos: la confianza. O mejor dicho, la ausencia total de confianza. Irán no cree en Donald Trump.
No cree en sus plazos. No cree en sus promesas. No cree en la estabilidad de su palabra. No cree que un acuerdo firmado hoy siga vivo mañana si el cálculo político cambia. Y siendo francos, no es una sospecha irracional. Si un negociador rompe acuerdos, altera compromisos, amenaza mientras dice dialogar y exige concesiones estructurales a cambio de garantías frágiles, lo que queda ya no es diplomacia. Lo que queda es coerción sin credibilidad. Y la coerción sin credibilidad suele empujar al adversario a no ceder, sino a atrincherarse. Por eso estas negociaciones indirectas también tienen olor a fracaso. Porque no están bloqueadas solo por el contenido. Están bloqueadas por la convicción mutua de que el otro está usando el diálogo como una extensión del forcejeo. Y cuando la mesa se percibe así, la mesa deja de ser salida, pasa a ser decorada. Pero tampoco el problema termina en Teherán. Trump también tiene un frente interno. Y ese frente interno empieza a enviar señales de cansancio, señales de desconfianza, señales de rechazo a una guerra que no se siente lejana, sino cara. Porque mientras las élites discuten mapas, centrifugadoras, terminales y corredores marítimos, el ciudadano común mira otra cosa. El ciudadano común mira el precio. El ciudadano mira la inflación. El ciudadano mira la factura. Mira el riesgo de otra aventura larga. El ciudadano común mira la posibilidad de que una vez más la retórica de poder termina desembocando en desgaste nacional. Y cuando una guerra se convierte en problema de bolsillo, deja de pertenecerle a los estrategas. Pasa a pertenecerle al humor popular. Ahí es donde se complica de verdad, o se complican de verdad los gobiernos. Porque un presidente puede pedir apoyo para castigar, puede pedir apoyo para responder, puede incluso pedir apoyo para escalar un poco más. Pero sostener una confrontación larga, cara, opaca y estratégicamente ambigua, eso ya es otra cosa. Eso exige confianza pública. Y la confianza pública no se decreta. La confianza pública se gana. Entonces, no. Esto no se parece a una jugada maestra. Se parece más a una presidencia atrapada entre su propia retórica de fuerza y el costo real de usarla. Se parece a una superpotencia descubriendo que puede destruir mucho, pero no ordenar fácilmente lo que destruye. Se parece a un conflicto que empezó vendiéndose como una demostración de autoridad y que ahora expone cada día más los límites de esa autoridad.
Porque el dato más peligroso no es que Trump todavía puede escalar. El dato más peligroso es que quizás siente que no puede retirarse sin parecer débil. Y no puede avanzar mucho más sin agravar el desastre. Y cuando un líder queda atrapado entre esas dos presiones, el mundo entero entra en zona de riesgo. Porque ahí ya no decide la prudencia, decide el ego, decide la improvisación, decide la necesidad de parecer derrotado, de no parecer derrotado. Y pocas cosas son más peligrosas que una potencia armada hasta los dientes, dirigida por un liderazgo que empieza a confundir firmeza con huida hacia adelante. Puede que Trump aún tenga más bombas. Puede que aún tenga más barcos. Puede que aún tenga más margen para amenazar. Pero eso no significa que tenga el control. Y en geopolítica, cuando el hombre más poderoso del mundo conserva la fuerza, pero empieza a perder el control, lo que viene después casi nunca sale barato. Gracias de corazón por quedarte con nosotros hasta el final de esta transmisión en vivo. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento de hacerlo. Regálanos tu like, activa la campanita y quédate con nosotros en los próximos contenidos. Tu apoyo mantiene este espacio vivo, libre y completamente sin tapujos. Así que nos vemos en la próxima.